Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos allá con el tercer y último vídeo de esta semana y comienzo en la diapositiva donde me había quedado en el vídeo anterior, ¿vale? Entonces, las raíces, como estábamos diciendo, tienen una serie de partes. La primera parte sería la raíz principal, the primary root, ¿vale? La raíz principal, primary or main root. A partir de esta raíz salen otras raíces de forma perpendicular a ella que se llaman raíces laterales o secundarias, ¿vale? Lateral root o secondary root. Y tanto de la raíz principal como de las secundarias hay una serie de estructuras muy finitas que se llaman pelos absorbentes, root hairs, ¿vale? Pelos de la raíz, en español pelos absorbentes, que salen de esa raíz y que son los encargados de absorber el agua y las sales minerales del sustrato, del suelo donde crece esa raíz, ¿vale? Además, en la punta de las raíces, de root tip, en la punta de la raíz, hay una estructura que se llama the root cap, que en español se llama la cofia, que es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, como os decía, está puesto hacia arriba, aunque realmente debería estar hacia abajo, mirando hacia abajo, porque las raíces crecen hacia abajo o hacia la humedad. Esta estructura de root cap, la cofia, en lo que consiste es en una serie de células muy engrosadas con una pared muy dura que lo que le permiten es que la raíz se vaya abriendo paso por el suelo, ¿vale? Las funciones de la raíz son tres principalmente: absorber agua y sales minerales, absorbing water and mineral salts, anchoring the plant to the ground, que es anclar o digamos asegurar a la planta al sustrato, ¿vale? Agarrarla al sustrato. Y storing reserve substances. Esto significa almacenar sustancias de reserva. Por ejemplo, los tubérculos. En esta figura de aquí abajo lo que quería indicaros son los tres tipos diferentes de raíces que existen, ¿vale? Esto sería a taproot system, la raíz que hemos visto, la raíz típica, se llama taproot system, en español se llama una raíz axonomorfa con forma de, axo significa un eje, ¿vale? Con forma de eje y un eje principal, una parte principal vertical de la que salen raíces secundarias. Esto es una raíz axonomorfa en castellano, en inglés a taproot. Otro tipo de raíces diferentes a la raíz axonomorfa sería la raíz fasciculada, ¿vale? O fibrous root. Fibrous root, una raíz fasciculada, quiere decir que no hay una raíz principal y raíces secundarias, sino que desde la misma parte de la raíz, desde el cuello de la raíz, the root collar en inglés, del cuello de la raíz, que es la parte que une la raíz con el tallo, desde este cuello de la raíz salen raíces del mismo tamaño. Eso es un tipo de raíz, como decía, fasciculada o fibrous root en inglés. Y el tercer tipo de raíz serían raíces, como llamamos en español, napiformes, con forma de nabo o con forma, ya sabéis que el nabo es una hortaliza muy parecida a esto de aquí, a la remolacha. En inglés se llaman tubercular roots, raíces, como os digo, napiformes en castellano, y en lo que consisten es, digamos que en la raíz, en este tipo de plantas con este tipo de raíz, en la raíz almacena sustancias de reserva. Continuamos con la siguiente diapositiva, en la que os he reflejado lo que serían los pelos absorbentes de root hairs, los pelos absorbentes que salen en este caso a partir de una raíz primaria, main root. ¿Por qué os pongo esta diapositiva? Bueno, porque esto es una práctica muy sencillita que quiero que hagáis en casa, ¿vale? Es lo que os pongo aquí arriba. You have to take a picture like this, pointing at the root hairs. Tenéis que tomar una fotografía de una legumbre que haya germinado, tardan un par de días o 3 días como mucho en germinar. Si es una lenteja o un garbanzo, poned varias de ellas en un sitio húmedo, ¿vale? Normalmente un algodón humedecido, ponéis 2 o 3 por si hay alguna que no germina, y quiero que hagáis una foto como esta con vuestro dedo así apuntando a los pelos absorbentes de la raíz, ¿vale? De root hairs. Pues esa, una primera actividad. En esta diapositiva, por lo que le he puesto es para que veáis la diversidad de raíces que hay. Aparentemente hemos visto nosotros 3 tipos de raíces: axonomorfa, taproot, una raíz tubercular, ¿no? Una raíz napiforme, y una raíz fasciculada,
fibrous root system. Bueno, pues que sepáis que hay más. Están lo que se llaman prop roots, serían raíces aéreas, un tipo de raíz aérea que le sirve para que el tallo no se caiga, ¿vale? La planta son plantas que crecen muy rápido, por ejemplo, esto es una planta de maíz o una caña de azúcar y no sé muy bien cuál de las dos será, y de aquí salen raíces que se llaman raíces aéreas o adventicias para anclar, ¿veis? Anclar el tallo bien al suelo y que no se caiga. Otro tipo serían raíces de almacenaje, bueno, pues como este tubérculo, esta remolacha en este caso, storage roots. Strangling aerial roots son raíces aéreas, es decir, crecen desde las ramas del árbol en este caso, y cuando tocan el suelo pues se engrosan, y algunas veces lo que llegan a hacer es crecer por encima de edificios y darnos esta fotografía, estos paisajes de tipo de ciudad en ruinas que hemos visto pues en alguna película de Indiana Jones o en alguna película así ¿no? de antiguas civilizaciones. Bueno, pues que estos son raíces aéreas, como digo, en el momento que tocan el suelo, engrosan y crecen por encima de edificios. Otro tipo de raíces curiosas son los neumatóforos. Los neumatóforos son raíces que emiten hacia arriba, curiosamente, en lugar de hacia abajo, es una raíz que crece aquí y sale hacia arriba, y son típicas de árboles, sobre todo de árboles y arbustos que crecen en lugares encharcados, ¿vale? Tipo manglares, tipo zonas costeras o lagos, donde la raíz emite estas proyecciones hacia arriba para conseguir salir a la superficie y obtener oxígeno, porque como digo, la raíz necesita estar oxigenada, ¿vale? Por eso, si regáis unas plantas, es importante que la planta no se encharque, que la maceta, por ejemplo, tenga agujeritos por abajo para echar el exceso de agua, porque si no, no podría respirar la raíz, y la raíz tiene que respirar. Otro tipo de raíz se llama buttress roots, son unas raíces que lo que consisten son raíces que crecen muy altas pero muy estrechitas. Al igual que las prop roots, son raíces para lo que sirven, digamos, es para darle soporte al árbol en cuestión. Hay un tipo de árbol que se llama el árbol de banyan, que crece en el sureste asiático, en bosques tropicales de Asia, y crecen suelos que son muy pobres y muy poco profundos, de tal forma que el árbol, para obtener los nutrientes, no puede crecer en profundidad y crece a lo ancho, y genera este sistema de raíces que le permite anclarse muy bien al sustrato aunque tenga muy poquita profundidad, ¿vale? Pues vamos a la siguiente parte de la planta, stem, el tallo. Aquí lo que tenemos que saber es pues las funciones del tallo, que como ya habíamos comentado antes, es transportar sustancias por el xilema, que transporta savia bruta, y el floema, que transporta savia elaborada a todas las partes del cuerpo, y hacer de sitio de anclaje para las hojas y los tallos, ¿vale? Transporting substances, transportar sustancias, and supporting the leaves, es soportar, digamos, sostener las hojas. Las partes del tallo, de stem, son los nodos, o nudos, perdón, nodos no, perdonadme, nudos en castellano, nodes, nudos que son donde salen las yemas laterales, y internudos, que son las partes del tallo que están entre dos nudos, aquí un nudo y aquí otro nudo, pues lo que hay en medio es el internudo, ¿vale? En este caso, aquí. Además del tallo sale una yema apical, apical significa que está en la punta de arriba, apical, an apical bud, y salen yemas auxiliares, ¿vale? Una yema terminal, una yema apical, apical bud, o yema terminal, y yemas auxiliares, auxiliary, aquí falta una U, ¿vale? Auxiliary buds. Buds son yemas, ¿vale? Pues esas son las partes de los tallos. De aquí, poco más. Pasamos a la siguiente diapositiva, que son tipos de tallos. Bueno, pues en función de dónde se encuentren, pueden ser subterráneos, underground, subterráneos, pueden ser acuáticos, aquatic, o pueden ser aéreos, aerial. Vale. Los tallos subterráneos os pueden recordar a las estructuras de reserva de la raíz. No me digáis que no os recuerda un poco a esto de aquí. Bueno, pues los tubérculos son estructuras de reserva de la raíz, y esto son estructuras de reserva del tallo. ¿Esto por qué lo sabemos? Bueno, si nos fijamos en el cuello de la raíz, lo que vemos es que
las raíces están por debajo, ¿vale? El cuello, acordaos, el cuello de la raíz es lo que separa el tallo de la raíz. En las cebollas, por ejemplo, que es un bulbo, las raíces están por debajo del cuello, por lo tanto, esto es parte del tallo. Los bulbos son parte del tallo. Típico, un bulbo típico, una cebolla. Si os fijáis en una zanahoria, por ejemplo, que es muy típico también, el cuello de la raíz, en el cuello de la raíz, si estuviese aquí, la zanahoria estaría así, por aquí abajo, y por aquí arriba estarían pues las ramitas estas verdes que le salen y que luego en casa les cortamos, ¿vale? Por eso la zanahoria no es un bulbo, es un tubérculo, al igual que pasa con la patata, ¿vale? Que os lo he puesto aquí. Esto es una raíz modificada, es un tuber, un tubérculo, no es un bulb, no es un bulbo, ¿vale? Otra modificación del tallo son tallos subterráneos como los rizomas, que son característicos de, por ejemplo, el jengibre. Si tenéis jengibre en casa, una raíz de jengibre, bueno, un rizoma, vamos a hablar ya con propiedad, un rizoma, eso es del jengibre, eso es un rizoma. Hay otras plantas que forman rizomas, por ejemplo, los lirios y ¿qué más plantas forman rizomas? Bueno, pues hay otras plantas de interior que forman rizomas. Y otro tipo de tallo modificado es el cormo, ¿vale? En español es cormo, en inglés es corm. El cormo es muy parecido a un bulbo, pero dentro, si lo partimos por dentro, no tiene la estructura, esta característica en hojas, ¿no? En la cebolla que vamos quitando como hojitas, pues aquí no habría esa estructura, sino que sería todo pues una masa, ¿vale? De los tallos acuáticos no hay mucho que decir, simplemente pues os he puesto este dibujo de una pecera donde veis que las plantas tienen tallos que crecen por debajo del agua, pues por debajo del agua acuático. Y los tallos aéreos son los más comunes de todos, son los que estamos acostumbrados a ver, los que crecen en el aire. De los tallos aéreos podemos diferenciar cuatro tipos distintos en función de si son tallos leñosos, es decir, forman madera, en inglés serían woody, ¿vale? Woody stems son tallos leñosos, o herbaceous stems son tallos herbáceos, ¿vale? No forman madera. Además, normalmente se relacionan los woody stems, los tallos leñosos, se relacionan con plantas que son perennes. Perennes significa que aguantan varios años, no mueren, no tienen un ciclo de vida de un año, en invierno mueren y en primavera vuelven a nacer, sino que simplemente van creciendo, ¿vale? Pero es la misma planta año tras año. Esto significa perenne o perennial en inglés, o a diferencia de annual, que son las hierbecillas que mueren, tienen un ciclo de vida de un año, en invierno mueren y en primavera vuelven a crecer, como ocurre, pues, por ejemplo, con lechugas, con tomates, ¿vale? Son anuales. Vamos a pasar a la siguiente parte, el último órgano vegetativo, que es la hoja. La hoja lo más importante es que hace la fotosíntesis. La fotosíntesis, repito, a partir de agua, sales minerales y dióxido de carbono, la planta fabrica su propia materia orgánica, toda la planta en sí, su propia materia orgánica, mediante la energía que le aporta el sol, el sunlight. A cambio, elimina o libera oxígeno a la atmósfera y además libera agua. ¿Cómo se realiza este intercambio de gases y de agua? Por unas estructuras que se llaman estomas. Este GIF que os he puesto aquí me interesaba porque se ve muy claramente cómo se abren y se cierran los estomas. En este de aquí arriba lo veis muy bien, ¿no? Hay un estoma, ahora se está cerrando y ahora se abre. Esto es, como ya sabéis, a cámara rápida, ¿vale? Esto es una técnica de cámara rápida al microscopio. Las células que permiten que se abran y se cierren los estomas, perdón, pero es que no encuentro el ratón ahora mismo, ahora ya lo encuentro, son las células oclusivas, se llaman, ¿vale? Occlusive cells, son células oclusivas. Son dos celulitas que cuando les entra agua se hinchan y hacen que el agujerito del centro se cierre y cuando les sale el agua se desinflan y hacen que el agujerito se abra, ¿vale? No es porque la planta quiera abrir y cerrar el estómago como nosotros abrimos y cerramos, por ejemplo, los párpados. No, esto ocurre por intercambio de agua, ¿vale? Y de este GIF que os he puesto aquí abajo me interesaba para que vieseis cómo sale una molécula de oxígeno unida a dos de hidrógenos, que esta molécula será la molécula de que un oxígeno y dos hidrógenos, H2O, agua. Muy bien, pues la salida de agua del estoma es lo que conocemos como la transpiración, transpiration. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues las implicaciones que tiene
es que donde hay muchas plantas normalmente hay más humedad ambiental y esto nos viene muy bien. Y hasta aquí la presentación de hoy.